Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, quiero darles la bienvenida. Este es uno más de los webinars que estamos organizando en la serie de COVID. Primordialmente hemos querido tratar y trabajar en este tema de trombosis en COVID, conceptos para cirujanos, información clara y concisa sobre lo que estamos considerando es para nosotros una patología de origen vascular disfrazada de una enfermedad viral. Para tal finalidad, hemos querido traer como conferencista al doctor John Jairo Berrío Caicedo. Él es cirujano vascular colombiano, máster en tratamiento anticoagulante y trombosis, y es candidato, ojalá por poco tiempo, para que ya tengamos el magíster, el título de magíster antes de los próximos 3 o 4 meses, cuando acabemos esta pandemia, de epidemiología clínica de la Universidad del Valle. Doy entonces la palabra al doctor Berrío. John. Buenas tardes, ¿me escuchan? Claro y fuerte, John, claro y fuerte. Perfecto. Buenas tardes para todos. Agradecemos su presencia, su participación en este webinar que diseñamos con la intención de resolver algunas inquietudes referentes a los fenómenos trombóticos asociados al padecimiento COVID-19. Le agradezco al doctor Ulloa, a la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular, por este interesante espacio y la dinámica de la participación en cuanto a preguntas y respuestas durante la conferencia la manejará nuestro colega, el doctor John García, a quien le cedo la palabra para que nos explique esta dinámica. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia que estamos teniendo en este momento. La idea de esto, como dijeron mis otros compañeros, es dar una aproximación clara de qué es lo que está pasando con respecto a la enfermedad y al área que nos corresponde a nosotros, porque lastimosamente no se había dado a conocer en forma clara, pero ya hay una evidencia que nos va mostrando cuál es el camino. La idea con lo que vamos a hacer ahora es John Berrío, el doctor John Berrío va a hacer su presentación y durante el tiempo de la presentación la comunicación va a ser por chat. Aspiramos que a través del chat nos hagan las preguntas y al final de la conferencia del doctor iniciaremos a leerlas, agruparlas de acuerdo a su importancia, a su evidencia y cosas por el estilo que nos puedan aportar, y el doctor John Berrío nos va a dar respuesta a ellas. Antes de iniciar con el doctor, queremos invitar a Viviana Tatiana Loaiza para que nos hable un segundito a través del patrocinio del evento. Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de ASPEN quiero dar el agradecimiento muy especial a la Sociedad de Cirugía Vascular por habernos hecho esta invitación tan especial y esta iniciativa en la que tomamos la decisión de unirnos, entendiendo que es un tema que claramente ha impactado de manera importante a nivel global todo el mundo, y por eso consideramos que era importante hacer parte de este evento. Quiero brevemente contarles un poco de nuestra empresa. ASPEN es una compañía farmacéutica multinacional de origen surafricano con más de 160 años de historia, que hoy está focalizada con un portafolio muy grande de mucho liderazgo a nivel de anestesia y de cuidados intensivos, razón por la cual hoy en día estamos trabajando muy fuertemente para tener disponibles nuestros productos y sin poner en riesgo la salud de nuestros empleados ni su salud, ni su seguridad, perdón. Estamos haciendo todo lo posible porque nuestras plantas produzcan y tengan disponible los medicamentos para todos los pacientes y de esta manera contribuir a salvar muchas más vidas. Antes de despedir, también quiero darle las gracias a todos los asistentes y a todos los médicos y a ustedes quienes se están conectando.
para hacer también un reconocimiento y manifestarles nuestra admiración por el esfuerzo que hacen día a día con los pacientes y por salvar muchas más personas. Esperamos que este webinar sea de todo su interés y cumpla con sus expectativas. Así que bienvenidos y les cedo la palabra al doctor Berrío. Muchas gracias nuevamente para todos. Gracias, Vivian. Como les decía, vamos a tener un webinar interesante donde haremos el análisis de las más recientes publicaciones, en donde se destacará la importancia del dímero D como predictor de mortalidad y también tendremos la importancia que se da en este momento a una situación biológica conocida como inmunotrombosis, al que se le ha, digamos, dado la responsabilidad de ser el responsable de la aparición y progresión de del proceso trombótico, de los procesos trombóticos en los pacientes con COVID-19. Si quieres, Ramón, podemos bloquear el video para solo dejar la pantalla de presentación. Y empezar contándoles que se ha encontrado un paralelo interesante entre los enfermos respiratorios graves y las complicaciones hematológicas que tal vez describan un comportamiento diferente y más agresivo a lo que nos tenían acostumbrados otros procesos sépticos tipo coagulación intravascular diseminada. Muchas de las imágenes que andan por las publicaciones actuales muestran la coexistencia entre el deterioro pulmonar que pueden ver ustedes allí, el deterioro pulmonar por compromiso tipo neumopatía infecciosa y paralelamente la presencia de tromboembolismo pulmonar y además de las lesiones en las extremidades como consecuencia de procesos trombóticos diseminados. La frecuente exploración bioquímica, además de todos estos pacientes hospitalizados, principalmente en cuidado intensivo, pues nos ha permitido tener una tendencia clara, explorar una tendencia de esta progresión de la severidad del compromiso y los marcadores, los valores de estos biomarcadores de la coagulación nos han mostrado que quien más se destaca como factor predictor es el dímero D, que ya muchos conocíamos como también algún valor clínico en la predicción de los cuadros trombóticos, pues ahora en los cuadros de tromboembolismo asociado a COVID, pues cobra muchísima mayor importancia. Entonces, para dar inicio ya a lo que les traigo de literatura, es muy importante que me entiendan que las publicaciones disponibles a la fecha no son ensayos clínicos, son principalmente publicaciones de tipo observacional, descriptivas y algunos con algo de análisis, algunos casos analíticos que tienen muchos sesgos, que tienen bajo tamaño de muestra, pero que tienen algo interesante y es la heterogeneidad en sus casos involucrados. Y esto tal vez le da un poder de validez externa o de extrapolación de los resultados que podemos aprovechar. Estas son algunas de las lesiones que les muestro. Este es el comportamiento atípico o aberrante que puede tener estos casos de tromboembolismo periférico en los pacientes con COVID-19. Bueno, yo quiero empezar esta presentación hoy trayendo esta publicación reciente. Ustedes ven que son autores evidentemente chinos, en donde se destacan biomarcadores interesantes, pero en donde llama la atención que el único... Berrío. Dime. Doctor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que me informan que no se están viendo el cambio de las láminas de los slides. Allí. Vivian. Seguimos en el primer slide. Ok, voy a cerrarla. Dame un segundo, voy a cerrarla. ¿Cómo vamos allí? Vivian, por favor. Doctor, yo creo que no, todavía no se está viendo, entonces yo creo que debe volverlas a poner, doctor. Ok. Aquí la puse de nuevo, Vivian. No, no se está viendo. A ver, dame un segundo, miramos a ver qué hacemos por aquí. Perfecto. Ahora sí se está viendo la pantalla. Entonces sería ponerlo en modo presentación. Listo.
Démosle unos segundos que la plataforma lo coja porque ya debe estarse proyectando. ¿Me confirmas, Vivian, por favor, para continuar? Ahora sí. Ya se está viendo el slide. Sí, Perfecto. Entonces, perfecto. Les decía que quiero empezar la presentación, el webinar, trayendo a referencia esta publicación interesante, evidentemente china, donde se analizaron 343 pacientes y se les hizo seguimiento durante el tiempo de hospitalización, y los biomarcadores de coagulación que más impactaron o que más les interesaron a los investigadores fueron estos que vemos allí, que es el tiempo de tromboplastina activado, el fibrinógeno y el dímero D. Como resultado interesante, en el grupo control, o sea, hubo dos grupos, uno con un resultado de dímero D mayor de 2 y otro con dímero D menor de 2, frente a mortalidad. La única o el único que mostró asociación estadísticamente significativa fueron los valores de dímero D. Entonces, esto nos permite empezar a posicionar el dímero D como un predictor interesante de acuerdo a lo publicado. Quiero recordarles que aquí habían 343 pacientes que tuvieron dímero D al ingreso, que tuvieron desenlace claro establecido en historia clínica, es decir, se sabía si murieron o vivieron al final, y fue realizado entre enero 12 y marzo 15 de 2020. Las pruebas bioquímicas fueron tomadas dentro de las primeras 24 horas de ingreso y a partir de allí se pudo estratificar y tener esta consideración interesante. Noten ustedes que los tres biomarcadores, solo el dímero D nos da una P significativa. Recuerden que el valor de P se dice que es significativo cuando está menor a 0,05 y esto significa que esta asociación que se encuentra no es debida al azar, sino que es debida a una situación real corporal que el paciente que muere con dímero D por encima de 2 realmente tiene. Otra medida interesante que nos muestra esta publicación es el estadístico, el C estadístico. Ese C estadístico es un predictor de mortalidad, donde nuevamente el dímero D aparece como mejor posicionado. Todo esto lo hago para que entendamos cuál es el valor y qué debemos preocuparnos referente a la toma y a la realización y a la interpretación, sobre todo, de los valores del dímero D. Aquí encontramos que el valor del dímero D es el más superior, el más alto, y que el intervalo de confianza está lejos del 0,5, que es el valor que le quitaría interés a esta medida. Entonces, en este caso, nuevamente confirmamos la importancia del dímero D. Y finalmente, esta publicación nos arroja la medición comparativa por probabilidad de sobrevida. Esto se llama una tabla de Kaplan-Meier y noten fácilmente cómo aquellos pacientes que tienen un dímero D menor de 2 se comportan de manera muy buena durante los 40 días de seguimiento. Casi que esa línea permanece intacta durante todo el tiempo del seguimiento, para los casos con dímero D menor de 2. Mientras que aquellos que tienen un dímero D mayor de 2 microgramos por mililitro, que en este caso fueron 67, la pérdida de la probabilidad de sobrevida se empieza a perder desde el día 5 de hospitalización. Y casi que el día 40 tenemos una pérdida del 20% de la sobrevida. Es decir, claramente notamos una disminución en la probabilidad de sobrevida en aquellos pacientes que tuvieron un valor de dímero D por encima de 2 microgramos por mililitro. Y fácilmente para interpretarlo está nuevamente el valor de P con una medida de riesgo que se llama el HR, que nos indica que la probabilidad de morir en cualquier momento del seguimiento que se haga es cercana al 52% comparado con los que el dímero D fue normal. Concluye entonces la publicación diciendo que esta medición de dímero D puede ser una tan interesante que nos pueda mejorar las estrategias que tengamos para el manejo del paciente con COVID-19. Esta es otra interesante publicación también china, publicada este año, donde se analizaron la incidencia. El título dice prevalencia, pero realmente lo que quieren es mostrarnos una incidencia. Analizaron 81 casos de pacientes con neumonía grave asociada a COVID. De esos 81 casos, 20 tuvieron TBP, trombosis venosa profunda, es decir, el 25%. Y de esos 20 con TBP, 8 se murieron, es decir, el 10% de la totalidad. Y empieza ya a perfilarse el tema de la respuesta inflamatoria exagerada asociada a los eventos trombóticos como predictor o como factor biológico asociado a mortalidad. Entonces mencionan citoquinas inflamatorias de carga alta como la interleuquina 6 y 8, el factor de necrosis tumoral, principalmente el alfa, y nuevamente posicionan el predictor de severidad y de mortalidad. Todo esto
se conjuga, y vamos a ver más adelante cómo en algún momento de la inflamación toda esta respuesta humoral y celular hacen que la coagulación se active, aparezcan fenómenos tromboembólicos que finalmente lo que van a hacer es comportarse como un cuadro de coagulación intravascular diseminada y generar muerte. Por referente histórico tenemos que aquellos pacientes sépticos que hacen coagulación intravascular diseminada tienen una incidencia de muerte del 72%. O sea que tener problemas hematológicos, coagulopáticos durante cualquier proceso séptico implica la mortalidad de casi 2%, o perdón, 2/3 de aquellos que los padecen. Nuevamente llama la atención la publicación respecto al dímero D. Y aquí quiero aprovechar la diapositiva para mencionarles que estamos enseñados, estamos acostumbrados a decir que el dímero D tiene mucha sensibilidad, pero poca especificidad. Y puede que sea cierto, pero vamos a interpretarlo de la mejor manera posible, y es que cuanto más sensibilidad o especificidad tenga la prueba, depende del punto de corte, ¿sí? Aquí lo que el autor nos orienta es a escoger un punto de corte de 3. Recordemos que el anterior habían escogido un punto de corte de 2. Entonces, depende del punto de corte que yo le dé a la medida que estoy utilizando para validar en mi artículo, es donde yo puedo decir qué tan sensible y qué tan específica es la prueba. Y de esa sensibilidad y de esa especificidad, yo voy a tener unos valores predictivos positivos y negativos. Es decir, con ese resultado voy a predecir en 100 pacientes cuántos con ese resultado pueden tener un fenómeno tromboembólico. Entonces, el valor que más se acerca al equilibrio parece ser el de 3 microgramos por mililitro, donde tiene una sensibilidad aceptable, una muy buena especificidad y unos valores predictivos positivos y negativos bastante buenos. Recuerde pues que en este caso nos interesa es más tener el valor predictivo negativo que el positivo. Siguen apareciendo en la literatura disponible documentos que hablan sobre el surgimiento o el aumento de la trombosis venosa profunda en pacientes infectados o afectados por proceso respiratorio tipo COVID-19. Esta es una publicación del doctor Enrico, es italiano, él trabaja en un hospital de la zona de Lombardía, la que está siendo altamente afectada por padecimiento de COVID, y lo que hizo él fue recoger datos de forma retrospectiva de pacientes a quienes le habían solicitado estudios de ultrasonido de compresión para descartar procesos o para confirmar procesos trombóticos en un mes, durante todo el mes de marzo, y se dio cuenta que en ese mes habían tenido 30 estudios de pacientes no internados en cuidado intensivo, y de esos 30, 16 fueron positivos. Él orienta que los principales puntos de localización de las trombosis venosas profundas era la zona ilíaca femoral poplitea, la zona axilobraquial, las venas de la pierna. Encontró de esas 16, 6 superficiales, y de las de la región femoral, 4 estuvieron asociados a catéter femoral. Parece insignificante los 30 estudios y los 16 positivos, pero él hace el paralelo con los que hace un año, cuando no había la pandemia, cuando no existía la pandemia, hace un año por el mes de marzo de 2019, se hicieron 24 ultrasonidos de compresión, de los cuales solo 5 fueron positivos para TBP. Entonces, tal vez valga la pena tenerlo en cuenta y entender que sí existe la tendencia al incremento de los fenómenos tromboembólicos en los pacientes con COVID. Es muy importante tener clara el aspecto biológico de la inmunotrombosis, porque es el tema que se maneja en este momento en la literatura y porque tenemos que tenerlo claro a la hora de emprender o de proponer tratamientos. Noten ustedes en la gráfica fisiológica que les traje, cómo después de que la infección por coronavirus ingresa al tejido pulmonar, hace daños y genera unas moléculas que se llaman DAMPs. Son patrones moleculares asociados al daño. El coronavirus solo puede hacer este estímulo tipo DAMPs sobre el monocito, el macrófago. Además, este macrófago se activa después de esa reacción. Hay más moléculas tipo DAMPs liberadas tras la muerte de los neutrófilos que están peleando con la infección, contra la infección de coronavirus. Este monocito macrófago activado va a liberar fosfatidilcerina, va a liberar o va a activar el factor tisular, y estas dos son las vías por donde, o las formas por donde nuestra cascada de coagulación, que debería estar en equilibrio, en hemostasia, se van a activar. Recuerden que el factor tisular es el principal activador de la vía extrínseca, y recuerden que en alguna parte se está activando el factor 12 por DNA libre de la destrucción celular,
y se está activando el factor 9 por la fosfatidilcerina, ambos componentes de la vía intrínseca. ¿Qué va a pasar entonces paralelo al proceso inflamatorio? Pues que las cascadas de la coagulación se van a activar liberando gran cantidad de fibrina, de trombina, perdón. La trombina es el factor 2 activado que va a coger el fibrinógeno y lo va a convertir en fibrina para dar formación y estabilidad a ese trombo que se está formando. Entonces, de esta manera interactúan o se conectan el proceso inflamatorio con el proceso trombótico. Algo que parece ser iniciado por inflamación termina siendo un círculo vicioso entre inflamación y trombosis. Es importante que lo entendamos porque a partir de allí vamos a entender cómo el tratamiento con las heparinas y con los anticoagulantes van a ayudar a bloquear ambos procesos. Esta es otra publicación muy interesante a propósito de la inmunotrombosis. Quiero traer a manera de recorderis esta producción del factor 10. El factor 10 activado es el punto común de ambas vías, de las vías clásicas de la coagulación en el cuerpo humano. Una vez el factor 10 está activo en presencia del 5, factor 5, él puede activar la protrombina, convertirla en trombina activa. Y se sabe que por cada una molécula del factor 10 se pueden activar 1000 de trombina. Esta trombina lo que va a hacer es permitir que las moléculas de fibrina se encuentren entre ellas y darle estabilidad al coágulo. Todo esto lo hace la trombina. Pero ojo, la trombina también activa en el macrófago otro tipo de receptor, que es el receptor PAR1, presente en la pared celular del monocito macrófago. Ese receptor PAR1 lo que va a hacer es desviar o inducir cambios inflamatorios dentro del macrocito, del macrófago, del monocito macrófago, perdón, y va a ser el encargado de la liberación de todas las interleuquinas inflamatorias, factores de necrosis tumoral y toda la tormenta inflamatoria que sabemos y que está mencionada tantas veces en las publicaciones actuales. Entonces, este es el punto común entre la trombosis y los fenómenos inflamatorios que suceden a causa de la activación de los monocitos macrófagos. Ahora, la ISTH, que es la institución o el grupo, la asociación para manejo de trombosis y hemostasia tal vez más importante que exista, empieza a publicar en sus journals artículos relacionados con todo esto, con el tema de por qué hay más trombosis, por qué el dímero D, qué pasa con fibrinógeno, y alienta o orienta más bien hacia que la evidencia a favor de la heparina de bajo peso molecular pues no está validada, pero pudiera ser muy útil pensando en que ella, ya lo sabemos, tiene poder antitrombótico y además antiinflamatorio. Sabemos todos cómo tienen antifactor 10 y antifactor 2. Todas las heparinas de bajo peso en su conformación, en su elaboración, fueron diseñadas para tener ambas posibilidades. En esta publicación exactamente del Journal de Trombosis y Hemostasia, encontramos la intención de la ISTH por validar un score puntual para este tipo de sepsis o para este tipo de coagulopatía inducida puntualmente por esta sepsis, que como ya sabemos se comporta diferente a las otras sepsis, a la coagulación intravascular diseminada, que pudiéramos extrapolarla, pero ellos consideran que no es prudente porque esto es nuevo y se comporta de forma más agresiva. Entonces proponen, además de los marcadores que ya hemos hablado, el dímero D, tener este índice o este marcador con pruebas que incluyen el recuento de plaquetas, el seguimiento del INR y el score de SOFA, que quienes hayamos tenido pacientes en cuidado intensivo sabemos que es un marcador de falla multisistémica. Ahí están los rangos para darle a cada ítem del score de severidad de coagulopatía inducida por sepsis y considerar que el score es positivo para coagulopatía inducida por sepsis cuando tenemos 4 o más puntos. Y aquí está la primera propuesta para nuestra asociación colombiana y es incluir dentro de nuestra recomendación este score sugerido por la ISTH para predecir el deterioro del paciente, el deterioro clínico por coagulopatía inducida por sepsis. Repito, es diferente a los otros scores que tenemos, que conocemos para muerte por sepsis, sobre todo por coagulación intravascular diseminada. Este artículo nos trae para validar este score, el análisis de 449 pacientes enfermos de forma severa con COVID. De esos 449 le ofrecieron tratamiento con heparina de bajo peso a cerca de 100. Recibieron esta heparina durante 7 días o más y encontraron que no había ninguna diferencia en la mortalidad global
a los 28 días de hospitalización. Miren ustedes, el valor de P está superior a 0,05, o sea que estadísticamente no nos serviría para disminuir mortalidad a los 28 días. Pero la misma publicación habla de dos subgrupos interesantes. Si el paciente fue categorizado como score mayor de 4 o igual a 4 para sepsis inducida por coagulopatía, para la coagulopatía inducida por sepsis, allí sí el score nos sirve con un valor predictivo o un valor de P menor de 0,05. Ahora bien, si tuviéramos en cuenta también el valor del dímero D en estos 99 pacientes que se analizaron, también nos da un valor significativo. Entonces, el resumen de esto es que a pesar que no hubo diferencias en la mortalidad a largo plazo, sí las hay cuando aplicamos el score SIC mayor de 4 y también las van a ver cuando el dímero D supera 6 veces el valor normal reportado por el laboratorio de referencia en nuestro sitio donde estemos trabajando. Rescata también la ISTH en esta publicación la importancia del diagnóstico temprano de esta coagulopatía inducida por sepsis usando este score. Rescata también la intención de utilizarlo en pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados y muy enfáticamente en la estratificación frecuente. Recuerden que todos sabemos que las enfermedades son dinámicas, que la condición se puede deteriorar o que el paciente puede también mejorar. Y finalmente implica o nos recomienda empezar a considerar las heparinas de bajo peso molecular como una herramienta fundamental, útil, adecuada, indicada para el manejo de los pacientes con COVID diagnosticado. ¿Sí? Y es muy importante para poder aplicar las heparinas de bajo peso molecular en este tipo de pacientes que conozcamos no solo cómo trabajan, no solo cómo funcionan, sino de cuál disponemos o de cuáles disponemos en nuestro sitio de trabajo. Casi que por unificación en Colombia tenemos enoxaparina a todas las dosis que queramos, profilácticas y terapéuticas, pero no son la única opción y eso también debe quedar claro. Yo les decía ahora cómo todas las heparinas de bajo peso, que son hijas de la no fraccionada, comparten o tienen ventajas, tienen poder anti-10 activado y anti-2 activado. Miren ustedes en la diapositiva cómo el poder anti-2 es igual, es 1, o sea, entre ellas es igual. Y lo que varía es el poder anti-10, que tal vez la que más poder anti-10 tenga es la bemiparina, y en orden de poder seguiría la enoxaparina, pero que las otras tienen unos poderes interesantes. Por ejemplo, la nadroparina tiene 3 versus 3.3 de la enoxaparina, y la tinzaparina, que es una opción interesante cuando el paciente tiene falla renal, pues también es una opción muy buena. Entonces, dándole cumplimiento a esta sugerencia de la ISTH de conocer el funcionamiento de las heparinas, de entender cómo hacen ellas para bloquear tanto la parte de coagulación como bloquear o ayudar a que el proceso inflamatorio no sea tan severo, pues nos recomiendan conocer estos detalles interesantes del funcionamiento de la heparina. Entonces, no tengo claro si hasta el momento hayan preguntas. De pronto, si pudiéramos darle el micrófono al doctor García para pasar entonces ya con estos conceptos claros a la parte de tratamiento. John. Yo creo que sigamos, doctor Berrío, y vamos al final, ¿le parece? Mientras John, todavía no hay preguntas en el chat. Perfecto, okay. Perfecto. Podemos seguir entonces. Ok, perfecto. Entonces, mi primera recomendación para el grupo está en el uso del score propuesto por la ISTH para la estratificación inicial de los pacientes con COVID, y una puntuación mayor o igual a 4 ya indicarían riesgo de fenómenos trombóticos asociados a COVID y nos orientan a tomar medidas terapéuticas. Entonces, traigo esta propuesta también para el manejo de la tromboprofilaxis farmacológica, y esta la pensaríamos aprobar para todo tipo de paciente y de forma precoz. Llaman también la atención en la literatura la importancia de que el tratamiento tromboprofiláctico sea precoz. Recuerden que bloqueando la producción de trombina, también estoy bloqueando la activación de los macrófagos. De esta manera, precozmente puedo bloquear todo el proceso. Les hablaba ahora que tal vez la enoxaparina sea la herramienta o la de primera mano en la mayoría de los hospitales y clínicas de Colombia. Entonces, he estratificado la recomendación en 3 grupos diferentes basados en peso y en 2 grupos diferentes basados en depuración de creatinina.
siempre nos hemos encontrado el limitante de si aplicar la misma dosis a todo el mundo independiente del peso. Pues resulta que ahora parece de manera desfavorable en los pacientes que tienen COVID. Lo que pude revisar es que en algunas publicaciones no tiene significancia y en algunas sí tiene significancia el tema de la obesidad. Entonces vale la pena que entendamos que la recomendación que traigo, y quiero también enfatizar que las recomendaciones son basadas tanto en guías españolas como británicas para este webinar. Entonces la recomendación es que por debajo de los 80 kilos de peso continuemos con nuestra dosis estándar de 40 miligramos día. Para aquellos pacientes que están entre 80 y 100 kilogramos, la dosis sería intermedia, un poco más alta, de 60 miligramos día. Y para aquellos pacientes que tienen más de 100 kilos, la dosis sería los mismos 40, pero ya cada 12 horas. Recuerden que la heparina tiene una muy buena fracción que se elimina por riñón y necesitamos entonces garantizar la funcionalidad de este sistema renal para con tranquilidad poder indicarla. Entonces, si la depuración de creatinina está por debajo de 30, la indicación es enoxaparina, pero a dosis media, es decir, 20 miligramos día, que nos serviría tal vez hasta el límite de los 20 mililitros minuto de depuración de creatinina, porque allí siempre he recomendado el uso de tinzaparina hasta ese punto, y por debajo ya el que quieran, pero con medición de antifactor 10 en sangre. Tenemos otras alternativas. En algunos hospitales de Colombia y clínicas contamos con nadroparina cálcica, que es la fraxiparina, y también podemos contar con fondaparinux. Recuerden que el fondaparinux es nuestra alternativa y está descrito también para pacientes tromboprofilaxis en COVID, para fenómenos tromboembólicos, en pacientes en los que tengan alergia ya conocida o antecedente inducida por heparina, o que la vayan desarrollando, aunque va a ser muy complicado entender si es una trombocitopenia asociada a la heparina o por la evolución del COVID, pero en caso de que podamos confirmarla o que se sepa que ya la ha hecho, pues fondaparinux es excelente recomendación para esto. Pero recuerden que también tiene una eliminación interesante por sangre, por riñón, por orina, entonces vamos a tener que ajustar las dosis. Recordemos que vienen las dos presentaciones de 5 miligramos y de 2.5, que su administración es subcutánea, y que dependiendo de la depuración de creatinina, que les recuerdo también es muy fácil calcularla, aproximarnos a la función renal, vamos a utilizar la dosis de 5 por encima de 50 mililitros por minuto de depuración, y la depuración extra entre 50 y 20 mililitros por minuto. No la vamos a, como las heparinas de bajo peso, tampoco por debajo de 20 mililitros minuto. Existen algunas situaciones que hacen que ese paciente en que quiero poner yo la tromboprofilaxis me lo encasillen de mayor riesgo trombótico, que tienen más riesgo que el normal, que aquel paciente que no es obeso, que no tiene antecedentes. Sí, este paciente es diferente porque probablemente es una señora que esté en terapia de reemplazo hormonal, o haya tenido una cirugía reciente que lo postre, o sepa que tiene una trombofilia, ¿sí?, ya conocida, o esté embarazada, ¿sí?, o tenga antecedentes personales, familiares de enfermedad tromboembólica venosa o arterial, o simplemente tenga alguno de estos marcadores elevados que traigo aquí. Esta recomendación la traigo de la Sociedad Española de Trombosis, donde ellos sugieren que en estos casos la profilaxis se modifique. Recuerden que aquí les mostraba la profilaxis para todo paciente sin riesgo, aquí hablamos de los riesgos, y esta sería la propuesta de tromboprofilaxis en pacientes con riesgo mayor. Noten ustedes cómo lo que sucede son cambios de dosis, sencillamente cambios de dosis. Podemos tener las mismas consideraciones que tuvimos para la profilaxis en paciente de bajo riesgo, pero aquí, como tiene riesgo mayor, lo que vamos a hacer es incrementar las dosis, conservándolas por un día. Noten ustedes cómo para enoxaparina va a ser 1 miligramo por kilo, pero solo un día. Nuevamente aparece el fondaparinux a las dosis que mencionamos en las diapositivas anterior. Aquí no le hacen cambio en la guía española, y nos mencionan adicionalmente a la enoxaparina y la tinzaparina la posibilidad de adicionar bemiparina, que estuve averiguando, hace unos años hubo en Colombia, creo que ya no hay, era de Biotoscana y ya no está en el país. Entonces, para redondear esta idea, la profilaxis podemos dividirla en el grupo de bajo riesgo y en el grupo de alto riesgo. El de bajo riesgo va a recibir las dosis que les mencioné de acuerdo al peso, y el de alto riesgo va a tener estas dosis estándar como están allí, teniendo claro que también nos puede servir fondaparinux como alternativa en caso de alergia o de trombocitopenia inducida. Quisiera
retrasar aquí un poco, demorarme aquí un poquito en esta publicación del análisis interino que hizo la ISTH recientemente en el reconocimiento y el manejo de la coagulopatía asociada a COVID y fue motivada por el uso indiscriminado que se empezó a presentar de las heparinas de bajo peso y de todo tipo de heparinas. Entonces ellos nos llaman la atención al uso correcto de las heparinas de bajo peso y nos orientan también al uso no, a que no olvidemos más bien el uso de las heparinas no fraccionadas y nos dicen en qué caso puntual podemos ponerlo. Inicia la presentación de la publicación diciendo que al momento de la búsqueda no había ningún ensayo clínico controlado, ningún tipo de ensayo, ningún tipo de estudio registrado por lo menos de forma virtual en el cual se estuvieran haciendo guías o se estuvieran aproximando al manejo de la anticoagulación y trombosis en los pacientes COVID. Algo que les mencioné al inicio, son datos tomados de las publicaciones que les traje, donde el tamaño de muestra puede ser pequeño, donde los análisis han sido más descriptivos que analíticos y donde de ninguna manera tenemos todavía ningún ensayo clínico, pero es lo que hay y es de donde hemos sacado todas las recomendaciones. Absolutamente confiados y seguros en que no vamos a hacer daño, sino que por el contrario vamos a prevenir complicaciones importantes de forma oportuna. Y eso me pareció muy interesante dejárselos de la publicación del ISTH sobre el uso adecuado de la heparina de bajo peso. Nos invita a retomar la posibilidad de la heparina no fraccionada, es decir, de la heparina que utilizábamos anteriormente de forma convencional y nos la recomienda para pacientes que tengan, que estén entrando a la situación similar a la coagulación intravascular diseminada. Estos son pacientes de cuidado intensivo. Estos pacientes tienen un fenotipo trombótico interesante que ha sido analizado por la Sociedad Británica de Hematología y basados en eso recomiendan en este momento para paciente COVID crítico con tendencia a la coagulación intravascular diseminada utilizar heparina no fraccionada. De la misma manera nos alientan, nos llaman la atención que el efecto profiláctico de las heparinas de bajo peso molecular se pueden ver bloqueados, se puede ver minimizado por la hiperfibrinogenemia que tiene el paciente crítico. Y en esos casos, pues sugieren ellos hacer un seguimiento individual de los niveles de anti-10A del paciente tratado también con heparina no fraccionada para poder hacer que tenga algún efecto benéfico. Espero haberme hecho entender. Son pacientes hiperfibrinogenémicos de la unidad de cuidado intensivo, con fibrinógenos de 700, de 900 o mayor, en quienes se sabe que el efecto profiláctico, el efecto terapéutico de las heparinas de bajo peso va a estar muy minimizado por esta misma hiperfibrinogenemia. Entonces, la recomendación es hacer el tratamiento con heparina no fraccionada, pero con niveles de seguimiento de antifactor 10. Llama la atención y motiva o alienta a ser agresivos con las anticoagulaciones cuando no tengamos temor de los pacientes que evolucionan de forma inadecuada hacia la falla multisistémica. Entonces, en esos casos, dejar el temor, salir de las heparinas de bajo peso, montar un goteo de heparina no fraccionada con la tranquilidad de que si se presentan fenómenos de sangrados hemorrágicos, pues podrán controlarse, pero la balanza se inclina hacia el uso del anticoagulante por el riesgo de falla multisistémica por todos estos procesos tromboembólicos. Ahora, ¿qué hacer si el paciente crítico que tenemos con heparina no fraccionada en el cuidado intensivo hace un tromboembolismo pulmonar? Pues entonces va a ser muy complicado trasladarlo, transportarlo a que le hagan el angiotagmo, lo confirmen, y lo que nos alienta la publicación es a empezar la trombolisis de forma paralela a la anticoagulación con heparina no fraccionada, y allí vuelve y le da valor y la empodera. Dice, es mucho mejor saber que voy a trombolizar a un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar que viene recibiendo heparina no fraccionada que el que viene recibiendo heparina de bajo peso. Entonces, espero haber sido claro con este último mensaje de esta última publicación. Específicamente para paciente crítico está recomendado hacer el cambio a heparina no fraccionada, teniendo claras estas 4 consideraciones que les acabo de dar. Creo que eso es todo lo que traía para ustedes hoy. Hicimos un recorrido por las publicaciones más interesantes, tal vez con mejor casuística, de las que pudimos extractar mejores conclusiones para empoderar el dímero D como factor predictivo, factor pronóstico y factor definitivo para ofrecer tratamiento. Espero haberles dejado clara la propuesta que traigo de manejo tromboprofiláctico en situación leve, en situación severa o grave,
el manejo para paciente con certeza de tromboembolismo y el paciente en condición crítica, cuidado intensivo. Le cedo la palabra al doctor Ulloa para que por favor haga sus comentarios. Absolutamente claro, absolutamente conciso. Esto es un resumen para cirujanos y cirujanos vasculares, definitivamente sin tanto abordaje, con el abordaje realmente necesario de la parte molecular y de la parte farmacológica que tenemos y que necesitamos conocer. Teniendo en cuenta esto y abriendo las posibilidades de lo que siempre hemos creído y llevamos ya un buen tiempo comenzando a identificar como lo que estamos hablando, una inmunotrombosis, un fenómeno disfrazado de algo viral con un aparente componente infeccioso, pero que realmente de fondo lo que se está cargando a los pacientes es el fenómeno trombótico. Con esto creo que hay varias preguntas en el chat, en el panel, las estoy leyendo en este momento. Doctor García, le cedo la palabra para que maneje y modere la parte de preguntas, por favor. John, hay una pregunta y es que en el paciente con coagulación intravascular diseminada que tiene neumonía grave y que necesita ventilación mecánica, ¿el manejo sería diferente o es el manejo normal que se le da al paciente? Bueno, lo que aparece publicado en las recomendaciones de la ISTH es que ese paciente crítico con pulmonar o dependiendo de ventilación mecánica, lo consideremos como crítico y le ofrezcamos tratamiento con heparina no fraccionada. Ese hace parte del grupo de las últimas slides que mostré, donde ya tiene, digamos, fallo pulmonar, ya requiere soporte ventilatorio y se beneficia más de la presión positiva del ventilador. Ahora, muy importante la pregunta, porque muchas situaciones se ven enmascaradas o la neumonía enmascara el embolismo pulmonar que se está generando. Y como les decía, puede ser que por la condición crítica del paciente no se pueda desplazar a hacer el angioTAC para confirmarlo. Entonces, la recomendación allí es que si los parámetros ventilatorios se deterioran, la condición pulmonar no muestra mejoría y la disociación entre el deterioro pulmonar con el resto de los órganos indica que hay una embolia pulmonar, pues migrar rápidamente a la trombolisis con RTPA, suspender transitoriamente la heparina no fraccionada, que repito es la indicada, y mirar el paciente cómo evoluciona, entendiendo siempre que es un paciente crítico en el que pues lo que se pueda hacer por él será bienvenido. John, hay otra pregunta que dice, ¿existe evidencia si la dosis terapéutica de la enoxaparina tiene un efecto diferente a la dosis profiláctica? Sí hay publicaciones que avalan el uso de la dosis terapéutica, y si partimos de la cantidad de lo que expone, pues la dosis terapéutica son 40 miligramos dosis única, digamos que ha sido la estándar con las modificaciones que le mostré, y si pasamos a la dosis terapéutica, que es 1 miligramo por kilo, pues solamente por cantidad de medicamento, pues ya podemos establecer una diferencia significativa entre lo que esperamos que haga. Entonces recuerden que la profilaxis se hace con 40 miligramos día, mientras que el tratamiento se hace con 1 miligramo kilo cada 12 horas, o 1.5 miligramos kilo al día. Y esto aplica para las equivalencias de todas las heparinas. Todas las heparinas tienen una tabla de comparación de su eficacia versus enoxaparina, que ha sido el comparador, o versus heparina no fraccionada, que también ha sido comparadora, para establecer la dosis. Pero para darle forma a la respuesta, claro que sí, hay evidencia, hay publicaciones al respecto de tromboprofilaxis con dosis bajas y al respecto de dosis anticoagulantes con dosis plenas. O sea, tenemos muy claro que en los pacientes COVID-19 con neumonías importantes, todo este proceso empieza con alteración, pues a pesar de esa respuesta inmune que hay tan grande, se van dando cambios en las plaquetas. Estos pacientes normalmente lo que estamos indicando es que se les hace una profilaxis, en otros casos se les hace anticoagulación. Entonces la pregunta es, en los pacientes que están bajo profilaxis de heparinas de bajo peso molecular, ¿cada cuánto sería ideal hacerles el conteo de plaquetas? John, lo que recomiendan y lo que leí en las publicaciones chinas es que hacen un seguimiento plaquetario diario.
y allí se me apareció mucho de lo que uno puede hacer cuando está haciendo un seguimiento del paciente con dengue, que la tendencia de las plaquetas diariamente, porque si esperamos 48 horas, tal vez nos vamos a encontrar a llevar sorpresas, y lo que alienta el score que propone la ISTH que les mostré de la coagulopatía inducida por sepsis, indica que cada 24 horas tengamos un patrón de seguimiento de la cantidad de plaquetas que el paciente tiene. Cuando uno tiene un paciente, muchos de estos pacientes que tienen COVID-19, que tienen procesos severos, muchos de estos pacientes tienen enfermedades sobreagregadas, que es lo que hemos visto que es un mal pronóstico y una alta tasa de mortalidad en estos pacientes. Cuando le llega a uno un paciente que tiene doble antiagregación, perdón, ¿cambia la profilaxis o qué se hace? John, pues lo que hacemos, lo que hemos considerado acá con los intensivistas es que en esos casos pues tiene uno que poner la balanza de qué es más importante y evidentemente los pacientes en condición COVID crítica pierden la vía oral, o sea, no vamos a poder antiagregarlo por ningún lado, o sea, el manejo de la doble antiagregación por sonda, pues eso no existe literatura que lo avale, y tal vez la condición que ponga más en riesgo la vida sea todos los fenómenos de coagulopatía asociados a sepsis. Entonces, lo que se hace es unificar los pacientes teniendo claro su riesgo mayor por enfermedad vascular, ya sea coronaria, ya sea carotidia o de los miembros inferiores, y incluirlo en una de las grandes grupos, una de las grandes estratificaciones que tenemos para paciente crítico, ¿sí? Como lo he mencionado ahora. Entonces, no es un factor protector tener doble antiagregación, no lo sabemos en este momento. Lo que sí está claro es que se pierde la vía oral, es que el paciente va a requerir tratamiento profiláctico o tratamiento terapéutico por vía parenteral, sea venosa o sea subcutánea, y que eso va a desplazar la doble antiagregación por un buen tiempo. Tal vez olvidé decir al final de la presentación que los pacientes que se recuperan, que afortunadamente son muchos, que han tenido problemas tromboembólicos, salen a piso a recuperarse, y durante su estancia en el piso se hace el switch o se hace el cambio a los anticoagulantes orales. ¿Cuál anticoagulante oral? Pues con el que el paciente se sienta cómodo y haya consenso con su médico tratante. Recordemos que en los estudios pivotales de los anticoagulantes orales directos, pues no hay pacientes COVID, porque esos pacientes son nuevos. Y los estudios pivotales de apixaban, rivaroxaban y dabigatran son de hace 10 años. Hace 10 años no teníamos COVID, sí había un grupo muy heterogéneo de 8.000, 10.000, 12.000 más pacientes en cada ensayo clínico, pero no habían pacientes COVID. Lo que hacemos es extrapolarlo a los pacientes ya recuperados, y se puede pasar este paciente médico, digamos afectado por COVID recuperado, a alguno de los anticoagulantes orales ya para manejo en domicilio. Hay otra pregunta importante, y es que en nuestros países la detección de anti-10A de los niveles de anti-10A es un poquito difícil. ¿Qué posibilidades habría, por la no consecución o la poca disponibilidad que hay de hacer la prueba, qué posibilidades habría de manejar estos pacientes evaluándolos con tiempos parciales de tromboplastina? Sí, yo creo que es lo que hemos hecho todos ahora, evaluar con tiempo de tromboplastina la eficacia del anticoagulante que estamos hablando, de la heparina no fraccionada. Es lo que hemos hecho, y creo que todos tenemos experiencia allí y hemos visto cómo se convierte en un sube y baja de valores impresionante, que nos aleja muchas veces de la intención terapéutica, de cierre la llave, ábrale, quítele, póngale. Eso nos aleja de la intención terapéutica, por eso tal vez no sea la estrategia más fiel a seguir, pero pues es mejor que nada. Entonces, pues lo que hacemos es utilizarla realmente. Bueno, hemos estado hablando que la enfermedad es una enfermedad viral, pero que tiene un gran compromiso trombótico, tanto de tromboembolismo como en la parte periférica, que no sabemos la gran existencia de eso. ¿Qué conocimientos hay en la literatura, a pesar de que esto es una cosa tan nueva, que son mesecitos que tenemos apenas de manejo? ¿Qué conocimiento hay o qué estadística hay de procesos de trombosis venosas superficiales, profundas o tromboembolismos pulmonares certificados? O sea, que tengamos una estadística de esto
en el mundo. John, no, yo les llamaba la atención al inicio de la conferencia cómo la literatura disponible, además de tener unos tamaños de muestra muy pequeños, pues hay una heterogeneidad grandotota y hay datos que faltan de lo que uno quisiera saber para tener una certeza a la hora del tratamiento. Si somos un poco críticos con lo que hay, pues vemos que no hay un consenso, algo unificado como sí lo hay, como sí lo tiene, por ejemplo, la guía CHEST para manejo en cualquier otro proceso tromboembólico, inclusive los asociados a cáncer, pues para esto no. Y resulta complicado tener que adoptar medidas con la literatura disponible, pero pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. No hay evidencia suficiente para aprobar o descartar una u otra medida, pero lo que sí hay es evidencia biológica y hay incrementos en los fenómenos tromboembólicos, incremento en biomarcadores que alientan y que orientan a que por allí es. Ahora, respecto a las trombosis profundas o superficiales, yo les mostraba la publicación del doctor Enrico Marone de la región de Lombardía en Italia, y él, dentro de los pocos casos que reportó algunos de venas superficiales de los miembros inferiores. Creo que fueron 6 en total de trombosis de venas superficiales de miembros inferiores, pero no sabemos si esa trombosis fue por insuficiencia venosa preexistente, ¿sí? Entonces, como les digo, todavía hay mucho sesgo, no hay una publicación formal de donde podamos echar mano para tener datos a ciencia cierta, pero lo que sí alienta las publicaciones actuales es a que las heparinas de bajo peso molecular pueden interactuar bloqueando esa zona de inmunotrombosis, liberando al paciente de la posibilidad de trombosis y disminuyendo la carga inflamatoria que pueda presentar ese paciente COVID. Bueno, hay una cosa importante con respecto a la enfermedad, que sabemos todos que hay una relación, en este momento ya es una relación directa COVID-19 versus compromiso trombótico. Este compromiso trombótico lo podemos determinar que no solamente es venoso, sino también un componente arterial, porque hay varios pacientes o hay reportes que se han determinado de isquemias agudas y hay reportes ya de amputaciones. ¿Qué piensas de eso? Sí, claro que sí. Mira que las diapositivas iniciales en las que les mostré la relación de los fenómenos pulmonares de sobrecarga o de neumopatía infecciosa inflamatoria están asociados inicialmente a la necrosis distal, a la acrocianosis y acronecrosis. Por eso inicialmente se pensó que se comportaba como una modalidad de coagulación intravascular diseminada, pero luego fueron viendo la tendencia muy frecuente de los pacientes con COVID hacia el mismo desenlace, aquellos que estaban en condición crítica, y empezó a estilarse el tema de la trombosis inicialmente intraarterial, sin duda, porque pues estos cambios en la perfusión no son por flegmasia, sino por trombosis arterial. Entonces, toda la cascada inflamatoria se prende, se activa y no se modula dentro del torrente sanguíneo, independiente si es vena o arteria. Y eso es lo que vemos clínicamente. Por eso ratifico la importancia de la profilaxis oportuna, del tratamiento agresivo cuando así lo indique, antes de entrar en estos estadios avanzados de la enfermedad crítica. Pero para darle respuesta a tu pregunta, John, claro que sí, está involucrada la trombosis arterial. Hay una pregunta importante y es que estamos hablando que son episodios de microtrombosis o episodios grandes de trombosis. Se está hablando de heparinas de bajo peso molecular, pero no hay una gran seguridad en los eventos que se pueden manejar con los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué conceptualización tenés vos de eso y qué nos podrías ayudar? John, mira, yo les acabo de decir que hace 10 años que iniciaron su comercialización los anticoagulantes orales directos, no existía el COVID. O sea que dentro de las cohortes con las que se hicieron los estudios pivotales, pues no vamos a encontrarle un paciente COVID, por supuesto. Entonces, lo que sí encontré en las publicaciones, especialmente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, era que al egreso del paciente, poder considerar alguno de los anticoagulantes orales en aquellos pacientes en los que se confirmó la existencia de un fenómeno trombótico vascular, ¿sí? Entonces, estos pacientes sí se van a beneficiar de alguno de los anticoagulantes orales para manejo domiciliario. No vayan a malentender, yo no he dicho por acá que se puedan utilizar en la fase aguda ni como tromboprofilaxis, ningún paciente COVID está incluido
en las publicaciones de, por lo menos hasta la fecha, de los anticoagulantes orales directos. Solamente es ofrecerle una opción de tratamiento ambulatorio cuando el paciente ya se vaya a la casa y haya tenido la certeza o la confirmación de un proceso trombótico o tromboembólico en alguna parte del sistema vascular. Ya te voy a pasar otras preguntas que me están haciendo. ¿Qué recomendación nos darías vos para el manejo en la casa de estos pacientes? Porque la gran mayoría de estos pacientes los estamos teniendo domiciliarios. ¿Qué nos podrías confirmar, a pesar de que ya nos diste más o menos un protocolo de manejo muy interesante que nos va a servir cantidades? John, pues la recomendación que hemos hecho, que hemos planteado, es el seguimiento telefónico, por supuesto que sé que se está haciendo, es el indagar adecuadamente la postración que el paciente pueda tener y el estado de hidratación que el paciente pueda tener, porque son, digamos, las dos posibles mecanismos que pueden intervenir en la formación de trombos en reposo en casa. Entonces, trabajarle mucho al paciente que salga de su estado de postración y que permanezca hidratado. Ahora, en algunas situaciones se recomienda que el paciente se vaya con la dosis profiláctica a la casa. Y esos pacientes son aquellos que no tuvieron un fenómeno tromboembólico confirmado y que durante su estancia en piso, después de estar en cuidado intensivo intermedio, se puede descartar con tranquilidad el padecimiento trombótico o tromboembólico en sistema vascular. Esos pacientes, dependiendo del nivel de postración que se aprecie, van a llevarse una dosis de heparina de bajo peso diaria como tromboprofilaxis. Recuerden que allí entra fondaparinux como una alternativa. John. Aló, aló, John. John. ¿Se nos cayó? Parece que sí, esperemos un momento, por favor. Listo. Doctor, les envío las preguntas también por el chat. Un segundo. Muy bien. Hola John, ya volví. Perfecto, perfecto. Sigamos John, entonces. Perfecto, hay un montón de preguntas Dios mío. que hay que seguir. Hay una de las preguntas que me dice que en qué momento o a qué pacientes les harías tu ecoduplex color. Y yo le añado a esa pregunta, ¿le harías arterial y venoso o solo venoso? Bueno, lo más importante, yo sabía que esta pregunta iba a llegar, es garantizarnos protección. Recuerden que muchos pacientes han dado en una prueba preliminar negativo y la clínica, y lo hemos visto aquí en Buga, tienen una prueba COVID negativa, pero el desenlace o la evolución clínica del paciente está muy a favor de que sea COVID. Es decir, el patrón de compromiso pulmonar y el deterioro multiorgánico que muestra son de COVID, a pesar de que la prueba sea negativa. Entonces, lo primero sería garantizar nuestra seguridad. Cuando ya tengamos eso claro, pues muy acertado sería hacer arterial y venoso. Recuerden que además estos pacientes pueden estar recibiendo vasoconstrictor e inotrópico, noradrenalina con alguna dobutamina, y esa sobre todo la noradrenalina, ya lo hemos visto en otros casos previos al COVID, disminuye el calibre por vasoconstricción distal de arterias que no están enfermas, que solamente es el efecto vasoconstrictor periférico de la noradrenalina. Pero si la sospecha es de trombosis, de algún caso de trombosis por cambio en las extremidades, pues está muy indicado hacer ambas, porque ya discutimos, ya hablamos cómo puede presentarse tanto arterial como venoso. Muchas veces hemos visto que los colegas UCI interpretan algo venoso como arterial y viceversa, pero para eso estamos nosotros, para orientar de forma adecuada y realizar los dos estudios cuando así lo indiquen. Tal vez va a ser complicado, y nos ha tocado así un poco, paciente muy edematizado por el balance positivo, lograr llegar hasta el punto de identificar trayectos y atrevernos a decir que están bien o no sin lograr visualizarlos adecuadamente. Entonces, la indicación para darle forma a la respuesta es sí,
sí se pueden hacer en el caso que consensuadamente con el intensivista requiera el estudio vascular. Vamos a hacer arterial y venoso, pero por encima de todo garantizarnos bioseguridad. John, ¿ese estudio lo haríamos en general a todos los pacientes? John, yo creo que es exponernos innecesariamente y malgastar recursos del sistema de salud. Yo creo que tienen que estratificarse en el cuidado intensivo o en cuidado intermedio la tendencia clínica del paciente y los hallazgos clínicos, el incremento desmesurado o desproporcionado del dímero D frente a los otros marcadores puede ser la herramienta que tomemos como más eficaz para tomar esa decisión de si vamos o no vamos a hacer la ecografía de compresión y la búsqueda de procesos arteriales. Yo creo que por encima podemos poner por ahora los hallazgos clínicos y algo consensuado con la evolución del paciente, con los tratantes de cuidado intensivo, para no hacerlo por rutina y para no encontrarnos una cantidad de estudios negativos que no nos van a traer sino exponernos innecesariamente. Bueno, voy a ir uniendo preguntas como para dar evolución a ellas. En los pacientes que en un momento dado presentan un cuadro de una isquemia aguda, la recomendación de estos pacientes, el manejo de estos pacientes sería hacerles trombolisis, hacerles algún manejo quirúrgico o hacerles simplemente anticoagulación. John, yo he insistido mucho allí, y no solamente en casos de COVID, que los pacientes críticos, pues están críticos todos. Está crítica su parte pulmonar, está crítica su parte hemodinámica, y no es la prioridad ese foco de isquemia crítica, y me imagino que te refieres a miembros inferiores, porque trasladar el paciente, sacarlo de allí, confirmar la zona afectada con una angiotomografía, con una arteriografía, pues tal vez va a ser complicado y nos tocaría trabajar solamente con lo que clínicamente o la ecografía dúplex nos arroje. Entonces, en ese orden de ideas, yo les mencioné ahora que si el caso es de tromboembolismo pulmonar, está permitida completamente la trombolisis. Ojalá el paciente venga con heparina no fraccionada, pues podríamos con la certeza diagnóstica considerar rescatar la extremidad afectada por isquemia crítica, embólica o trombótica asociada a COVID, tratarla con trombolisis. Está considerado en el artículo de revisión último que les mostré de la ISTH, el uso de la trombolisis en paciente crítico, ¿sí? Que ojalá venga tratado con heparina no fraccionada. Bueno, hay una pregunta importante y es, el paciente que tenemos con la infección es un paciente que está hospitalizado, no necesariamente en UCI, hay recuperación de ese paciente, sale del hospital, sale para su casa. La recomendación es seguir profilaxis o anticoagulación para este paciente y por cuánto tiempo. John, esa pregunta se parece mucho a una que ya contestamos. Habíamos dicho que el paciente que no tuvo confirmación de ningún proceso tromboembólico ni venoso ni arterial y que dependiendo de la postración y el estado de hidratación que tenga, pues va a recibir tromboprofilaxis. ¿Cuánto tiempo? Pues el seguimiento telefónico o la telemedicina nos va a decir, mire, ya este paciente está muy recuperado, ya se vale por sí mismo, ya camina, entonces ya quitémosle el riesgo que tiene una tromboprofilaxis cuando no está indicada. ¿Y cuánto tiempo de anticoagulación? Pues esto se comportaría como el grupo de anticoagulación de trombosis venosas o de tromboembolismo con causa establecida, ¿sí? Porque fue una postración secundaria a una enfermedad desgastante de aparición aguda que postró el paciente, que recibió ventilación mecánica asociada a un proceso séptico, el que llevó este desenlace. Entonces yo pienso que los 3 primeros meses está absolutamente indicada esta anticoagulación con anticoagulantes orales en casa, pasando ya a la parte terapéutica, y como siempre en todo paciente anticoagulado, el seguimiento y la aplicación de la balanza riesgo-beneficio me va a indicar la pauta de si hago tratamiento prolongado o extendido o si hasta ahí es suficiente, pero inicialmente 3 meses. Hay una pregunta y es, cuando la tinzaparina estaría indicada en los pacientes con dímero D mayores de 300 unidades. ¿Tinzaparina? Microgramos por litro, perdón. ¿La tinzaparina me hablaste? Sí. Se escucha recortado. Sí, la tinzaparina.
Bueno, la tinzaparina es una herramienta interesante, es una heparina de bajo peso muy útil en pacientes con fallo renal. Y recordemos que la mayoría de las otras heparinas permiten su uso hasta 30, depuración de 30 mililitros por minuto, pues la tinza se puede bajar hasta 20 mililitros por minuto de depuración de creatinina. Esa sería pues la principal recomendación. Pero tú me preguntas respecto a qué, John, a tromboembolismo pulmonar. Si en los pacientes que tienen un dímero D elevado se podría utilizar. Por supuesto, recuerden que yo les Mayor de mostraba 300. Sí, yo pues no veo por qué no. Sí, las heparinas de bajo peso comparten sus propiedades anti-10 y anti-2, como les mostré ahora en el cuadro comparativo. La tinzaparina estaría allí dentro del rango de las opciones a utilizar, no solo por falla renal, sino porque sea con la que trabajemos históricamente. Yo les decía que cada centro tiene unas disponibilidades de una u otra heparina de bajo peso, que tal vez no seamos heparina, pero que muchas otras instituciones tienen la que pidan. Entonces la tinza puede ser una opción interesante en falla renal y en cualquier otro proceso tromboembólico, John. Podríamos concluir en este momento que todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes que tienen infección por COVID, lo mínimo que podríamos hacer es hacer profilaxis y ya la anticoagulación la determinaríamos de acuerdo a la gravedad del paciente. Esa pregunta me gusta mucho, John, y quisiera que fuera algo de lo que más quede claro en el webinar. Sin duda, todos los pacientes COVID, y ya entendimos por qué, ya vimos todos los puntos donde el COVID afecta al neumonocito tipo 1, el neumonocito tipo 2, afecta el monocito, llena de fibrina el alvéolo, hace una barrera de trombo en la membrana o en la barrera sangre-aire. Entonces, estos pacientes tempranamente deben tener tromboprofilaxis farmacológica por los efectos y por el beneficio anticoagulante y antiinflamatorio que expliqué sobre el monocito macrófago. Entonces, mi recomendación grande, tomada de las guías internacionales, es que de forma precoz el paciente diagnosticado COVID, ¿sí?, con algo de compromiso, reciba la tromboprofilaxis con la heparina de bajo peso, que sea de su conocimiento y que esté disponible. Bueno, John, hay una pregunta que es una cascarita importante. Nos llaman al servicio de urgencia porque nos llegó un paciente con una trombosis venosa superficial o profunda o una isquemia arterial aguda. Y es completamente asintomático respiratorio. ¿Valdría la pena realizar pruebas para COVID? Pues no sé, en este momento la disponibilidad de las pruebas estamos comprando, pero entiendo que hay unos criterios ya establecidos por Ministerio de Salud, por Instituto Nacional de Salud más bien, donde dice quién es candidato a toma de prueba COVID y allí no hay ningún cambio vascular considerado. Entonces, la respuesta hoy sería no. Hay que mirar en el protocolo, que lo están actualizando con mucha frecuencia, si se han incluido cuadros vasculares que debutan o que llegan solos en ausencia de compromiso respiratorio. Pero revisé la guía del Instituto Nacional de Salud frente a quién tomarle y no hay nada para cambios vasculares aislados. O sea que en ausencia de sintomatología respiratoria o gastrointestinal, creo que no se le va a tomar ese COVID, a no ser pues que no sé, nos peguemos de alguna otra sintomatología y lo sugiramos, pero conocedores de esto, bien vale la pena que lo tengamos en cuenta y de nuevo tengamos toda nuestra protección, porque puede ser un caso COVID que esté debutando con esto, que aunque no descrito en la literatura, podría ser. Entonces, para darle forma a tu respuesta, la respuesta sería, yo no lo pediría, yo haría mi tratamiento de lo que me indique venoso o arterial el paciente, me protegería como si fuera un caso sospechoso. Bueno, queremos dar por terminado el evento. Es realmente supremamente importante en el momento en que estamos, en el momento de vida que estamos cada uno de nosotros, que nunca nos había tocado, pero vamos para adelante con todo este proceso. Ya tenemos claridad en lo que vamos a hacer, en lo poquito que tenemos, pero
que realmente es importante y que como vasculares tenemos que estar a la cabeza de muchas de estas cosas, en compañía obviamente de otras especialidades. Queremos darle gracias al doctor John Berrío por una excelente conferencia y lo matamos con un montón de preguntas, pero bueno, esa era la idea. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a todos los asistentes porque es un tema que realmente es apasionante y fuera de ser apasionante, actual e importante. Antes de que John, el doctor Ulloa te doy la palabra. yo me quiero, claro que sí, antes de que el doctor Ulloa haga el cierre, voy a hacer mi cierre personal. De nuevo agradecerles a todos por la participación, por las preguntas. Como dijo el doctor Ulloa, trajimos una conferencia puntual que oriente de manera concisa sobre el desenlace de la inmunotrombosis y el tratamiento. Y eso nos sirvió para dejar un buen espacio de preguntas. Quedamos muy atentos en Nasovascular para nuestro documento, nuestra posición frente a lo que va a ser el uso de los anticoagulantes en la parte de tromboprofiláctica, tanto como también para la parte terapéutica. De nuevo les agradezco mucho, espero haya sido de su agrado. Esto es lo que tenía para ustedes hoy. Un abrazo para todos. Doctor Ulloa. Jorge, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor García, doctor Berrío, Viviana, muchas gracias por el apoyo. Muy clara la información. Yo creo que, como siempre, cuando son este tipo de conferencias, este tipo de charlas, son muchos los interrogantes que quedan, muchas las tareas que quedan. Tenemos que hacer un pronunciamiento, como es usual después de todos estos temas controversiales que existen actualmente. Tener unas líneas que, entiéndanse, estas líneas se deben escribir en lápiz, no en piedra. Se escriben en lápiz porque hay que estarlas borrando y volviéndolas a escribir a la semana o a las 2 semanas. Entonces, yo creo que oirán de nosotros, tendremos una posición oficial a la vuelta de, creo yo que antes de 5 o 6 días tendremos algo ya escrito por parte del doctor García y del doctor Berrío, con los apoyos que vamos a solicitar por el interno, y quedamos atentos para volvernos a encontrar nuevamente. Tendremos una sorpresa para la semana entrante con una de las epidemiólogas más importantes que tiene este país, o tal vez a nivel mundial, que nos va a dar información de hacia dónde vamos y cómo estamos actualmente con respecto al COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Viviana, a Aspen por el apoyo. Un abrazo muy grande. Nos estamos viendo nuevamente la semana entrante. Muchísimas gracias, doctor Ulloa, doctor Berrío. Ha sido una presentación muy interesante para todos. Quedaron muchas preguntas igual por contestar. Les propongo que si es posible las consolidemos y miremos si le podemos dar respuesta a todas las personas que quedaron con la inquietud, porque de verdad fueron demasiadas preguntas. Nuevamente gracias a la Asociación de Cirugía Vascular y a todos los asistentes por el interés y la participación activa en este webinar. Muchísimas gracias para todos. Una feliz tarde y en nombre de Aspen también esperamos tenerlos pronto en próximos webinars que vamos a estar realizando. Perfecto, muchas gracias una vez más. Quiero dejar la nota de cierre. Estamos con 227 asistentes. Esto es algo bastante importante para la cifra de nuestros asociados, que es un poquito por debajo de esto. Es decir, tenemos más invitados nacionales e internacionales que los simples asociados que tenemos en el momento. Gracias a todos. Excelente. Una feliz tarde. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias.